conozcáis el significado de los topónimos, contamos con nuestro especialista en toponimia, Miquel Velasco. En el programa de hoy nos vamos a salir un poco de lo que es la toponimia, de los nombres del lugar en un sentido estricto, y vamos a acercarnos también a lo que es la onomástica, pero refiriéndonos a los apellidos, que tienen mucha relación, y en el caso de Navarra todavía es más evidente, con los nombres de los pueblos, con los nombres de las casas. De hecho, digamos, bueno, es general, pero en el caso de Navarra también, nuestros apellidos tienen tres fuentes principales. Los nombres de persona, por ejemplo, podría ser García, Ochoa o incluso Velasco, fueron nombres que en su momento fueron nombres de pila, que tuvieron estaban de moda, se ponían, y al ser el nombre, digamos, del padre, pasaba automáticamente a ser también el apellido luego de los hijos. Era una forma de crear apellidos, bien directamente o bien añadiendo lo que era el sufijo ez o iz, que significaba hijo de. Martínez sería el hijo de Martín, Pérez el hijo de Pero o de Perú, y así se iban creando una serie de apellidos. Pero las otras fuentes van a ser los nombres de los pueblos. Si una persona en principio provenía de Armendáriz, recibía ese apellido porque provenía de allí. O también del nombre de las casas. Una persona nacida en la casa de Perurena, pues recibía también el apellido de Perurena, con su nombre de pila primero, seguido del apellido. Bien, nos vamos a saltar un poco el origen. Los primeros navarros documentados son de época romana, ahí ya los tenemos con su nombre y apellidos, pero tenían su propio sistema onomástico, que ahora nos vamos a ocupar en ellos, pero nuestro, digamos, origen de los apellidos que hoy todavía utilizamos para cualquier función de la vida para identificarnos, digamos que provienen de la Edad Media. Allí, digamos, hay un momento en el que, digamos el más exacto desde el punto de vista de nombres y apellidos, en la que la denominación se componía, claro, no teníamos números, no teníamos carnet de identidad, entonces una persona típica podía ser alguien apellidado o llamado Miguel Martínez de Irujo, por ejemplo. Con eso, ¿qué sabía una persona en un determinado momento sobre Miguel Martínez de Irujo? Pues evidentemente que se llamaba Miguel. Al ser Martínez de Irujo, lo que sabía es que su padre era Martín y que provenían de Irujo, con lo cual tenía toda la información necesaria para ubicar a esa persona, su origen geográfico, su familia y él mismo. ¿Qué ocurrió? Bueno, con el tiempo esos nombres se van haciendo hereditarios y hoy por hoy un Martínez de Irujo, ni su padre tiene por qué ser Martín, ni tiene por qué ser de Irujo. Eso ha ido cambiando, se ha ido heredando de padres a hijos y eso ya no nos da esa información. Hubo más cambios también, y hubo un momento, de hecho hoy esos apellidos todavía se conservan y son muy típicos de Tierra Estella, en Álava, pero en general, por ejemplo, en Navarra ya digamos que la gente eligió, o se quedó con el Martínez o se quedó con la parte geográfica Irujo. Hoy los que más identificamos como navarros van a ser efectivamente los que llevan nombres de localidades navarras, que al ser aproximadamente 1000, pues dan una cantidad y una variación y además una personalidad muy definida para identificar a personas. Hombre, pues este será navarro. Si se apellida Arteta, si se apellida Arteaga, este no será de muy lejos. Si es baquedano, si es Marcalain, bueno, son pistas que a todos nos da de origen, aunque ya no provengan de esos pueblos. Y la otra fuente también, y que también se utiliza mucho en los apellidos, son los nombres de las casas. En esto es muy curioso porque toda la zona, digamos, central o norte de Navarra, que hablaba euskera, más o menos, había otras formas, formaban los nombres de las casas con el sufijo ena. Entonces, si un propietario en principio era Peru, pues se llamaba Perurena. Si era Michel, era Michelena. Con ese sufijo ena, que significa de, la casa de, se creaban nombres de casa. Sin embargo, es curioso que solo la Navarra cantábrica o valles limítrofes como Aezkoa, Basaburúa, Ulzama, solo los nacidos en esas casas, en las casas de esos valles, llevaban su nombre de casa al apellido. Sin embargo, esos mismos nombres en la cuenca de Pamplona, en la Barranca o en valles intermedios, eran nombres de casa, pero no acababan de generar apellido. Es una curiosidad que seguramente nos informa del diferente uso, importancia o simbología que tenía la casa en unos valles y en otros. Pero para lo que nos importa en el día de hoy, para los apellidos de Navarra, tanto los nombres de casas como nombres de pueblos, como nombres como patronímicos como Martínez, serían las tres grandes patas sobre las que se
originan o se fundan todos nuestros nombres que hoy todavía están bien vigentes entre nosotros.